Saludos nuevamente compañeras y compañeros, mi nombre es Nicolás Arcón y el día de hoy nuevamente les estaré hablando sobre una película. Esta vez se trata de Relatos Salvajes dirigida por Damián Cifrón y estrenada en 2014. Esta película nos cuenta diversos relatos de personas que van desde lo más absurdo y cómico hasta lo más trágico, mostrándonos situaciones que llevan a todas las personas, tanto protagonistas como secundarios, al límite de sus emociones, mostrándonos hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se encuentra en una situación al límite. Bueno, no siendo más, comencemos. Bueno, primeramente quisiera hablar sobre lo absurdo, las situaciones absurdas que se nos presentan en esta película y cómo estas son usadas como una herramienta para la narración. Y es que en cada historia nos muestran personajes diferentes y cada personaje es llevado a un punto en donde este se quiebra y deja salir sus más profundos instintos en un afán no solo de sobrevivir sino de explotar todas sus emociones con un despliegue no solo de ira sino de otras emociones negativas que lo hacen, por decirlo así, llevarlo al límite, una situación límite. Y todo eso pasa como pasa en situaciones absurdas. Tomando por ejemplo la primera parte de la película en la escena del avión, una situación totalmente, bueno, si la pasamos a estándares realistas, sería una situación absurdamente ridícula, porque parece casi imposible que una persona posea tanta dedicación no solo para crear una venganza personal para cada una persona, sino que la lleve a cabo con total fluidez sin que ninguna persona lo sospeche, sino ya hasta lo último. También tenemos la absurda situación de la discusión en carretera con los dos hombres cuando pelean. Aunque parece una situación típica de las personas que tienen cero tolerancia vial, esto es muy distinto aquí porque no solo es una situación absurda en el hecho de que es una simple violencia, sino que las personas entre sí se provocaron hasta un punto en que ya ninguna de las dos le importaba su propia vida, sino hacer sufrir a la otra persona. A ese nivel de absurdismo llegaba. Y también tenemos la situación, bueno, cada relato en esta película tiene una situación absurda, así que no enumerarlos detalladamente sería como así muy redundante. Aún así quisiera acelerar un poco más los que me llaman la atención, como lo son, por decirlo, el de Bombita, que es una situación también bastante absurda pero que a la vez es bastante verosímil, que es lo que le pasa a él, que lo multan tantas veces que al final decide, oh, voy a tomar el todo por los cuernos, y planea esa explosión que al final puede ser tomada como un atentado bajo las miradas de las demás personas, pero que a mirada del ojo común lo terminaron viendo como héroe. Entonces, eso es lo que pienso yo de la película, que utiliza toda una situación absurda para empujar a la persona, una persona que si bien es normal, la empuja a una situación que está tan al límite que esa persona solo revienta emocionalmente, pero cada una, como posee una personalidad y estilo de vida distinto, su forma de explotar es muy diferente. En el caso de, por ejemplo, de los conductores, el tipo se sintió herido su orgullo. Entonces que al momento de él explotar esa ira, fue directamente a matar a la otra persona por hacerle sufrir tal humillación. O sea, lastimarlo de un modo que él lo lastimó a él para regresarse. Y en el caso de Bombita, aunque si bien él explotó, lo de él no fue tanto como una explosión así de ira. Lo de él fue algo como frío y calculado. Él ya sabía lo que iba a pasar, simplemente lo planificó para que pasara de modo que si lo iban a culpar, al menos él se saliera con la suya. Y por último tenemos que siento yo que la explosión más caótica de todas es la situación de la novia, porque al enterarse de la infidelidad de su marido empezó a desbocar todas sus emociones, no solo le fue se acostó con el cocinero, empezó a bailar, ella utilizó la excusa de la explosión de sus emociones para poder disfrutar toda la fiesta, pero a la vez venganza de su novio, llevándolo también a la situación al límite. Y eso es algo que trabaja muy bien esta película, las situaciones al límite, porque no solo se trata de que pongan una situación totalmente al azar, sino que son todas situaciones totalmente evitables. Si te puedes a pensarlo bien, en cada situación, todas las cosas que llevaron al desenlace final pudieron evitarse bien si las personas tuvieran un poco más de autocontrol. Pero se vieron empujadas tan al punto de que llegaron a esa situación que no lo pensaron bien y terminaron llevando todo a la tragedia. Y ese es otro punto que comparte la película. En cada escenario siempre prima una tragedia. La primera es el accidente aéreo, obviamente. La segunda,
el que parecía un crimen pasional de los dos sujetos que discutieron en carretera, el crimen de la mesera que termina apuñalando al concejal, creo que era, y también está la situación de la embarazada que fue atropellada. O sea, al final ese pintaba para hacer el final más tranquilo, que al final se iban a salir con la suya, pero al final termina teniendo el giro que lo terminan apuñalando al ¿cómo se llama? Al jardinero. Entonces son situaciones que toditos pudieron evitar si se hubieran tomado la molestia de tomarse no solo la situación más en serio, sino que no se hubieran dejado llevar a sus impulsos. Pero también pudo ser muy diferente también si no se hubieran dejado llevar. Pudo tener un desenlace también totalmente distinto, quizás no fatal, pero quizás muy negativo para ellos. Bueno, por último quisiera hablar ya sobre el montaje de la película, y es algo que siento que se parece un tanto a los cuentos de realismo mágico, o bueno, los cuentos en general de Latinoamérica, porque algo que tienen en común los cuentos de Latinoamérica es que suelen empezar con una situación que pinta cotidiana, pero que va escalando y de la nada revienta y todo al final se vuelve un caos. Hay ciertos cuentos de Latinoamérica que tienen esa temática, como por ejemplo, no sé si alguno habrá leído este cuento donde dicen que en un pueblo va a pasar algo y nunca dicen qué, pero todo el mundo se dice va a pasar algo, y al final todos se van del pueblo y el cuento finaliza, ves, yo les dije que iba a pasar algo. Bueno, más o menos así se siente esta película. Al principio siempre está la tensión de que algo va a pasar, siempre empieza una situación cotidiana, pero luego la situación va escalando, va aumentando la tensión y todo hasta un punto que simplemente revienta y todo es un caos. Lo mismo que suelen ser ese tipo de cuentos que leemos naturalmente aquí en Latinoamérica. Es algo que me llamó mucho la atención y que siento que es un paralelismo bueno entre ambas cosas. Bueno, y eso creo que ya sería todo en mi podcast. Y por último quisiera hacerle una pregunta a los seguidores, y es: ¿qué situación te llevaría a ti al límite de ponerte en un estado tan salvaje como lo de los protagonistas de estos relatos? ¿Qué situación piensas tú que te podría colocar en tal tensión que te lleve al límite? Si pueden, los que oigan este podcast, me gustaría que dejaran esa respuesta en los comentarios. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y cuídense.